Bienvenidos a una nueva emisión de Reporteros, el documental Historias con profundidad en todos los continentes. Hoy nos vamos para Irak. Esta semana se celebró el Arbaín, la ceremonia que marca el final de la Ashura, una festividad religiosa islámica para los chiitas, que se hace cada año para conmemorar el día en que fue asesinado el imán Hussein, al que consideran el sucesor legítimo del profeta Mahoma por ser su nieto. El lugar de esta conmemoración de duelo es en Karbala, donde está el mausoleo del imán y sitio que puede congregar hasta unos 20 millones de creyentes. Una de nuestras corresponsales, Mariam Pirzadeh, en Teherán, Irán, de la cadena francesa, acompañó a un grupo de 200 mujeres y niñas estudiantes de Irán a este peregrinaje. Ellas decidieron hacer este viaje primero hasta la ciudad sagrada de Nayaf y luego hasta Karbala, en medio del peligro. Allí los chiitas son uno de los principales objetivos del grupo Estado Islámico. Antes de empezar a ver Reporteros, le voy a dar la bienvenida a Catalina Gómez. Ella es nuestra corresponsal de France 24 en español en Teherán. Lleva 10 años viviendo en esta ciudad. Y pues bueno, ¿quién mejor que usted para conocer bien de este tema del que vamos a hablar hoy? Y antes de conocer Reporteros, que queremos que ustedes vean, pues quiero preguntarle, Catalina, ¿por qué marca la muerte del imán Hussein esta separación entre los musulmanes chiitas y los musulmanes suníes? Esta separación realmente comienza después de la muerte del profeta Mahoma, cuando habían dos grandes tendencias. La mayoritaria, la que decía que no era necesario que nadie de su familia fuera que siguiera el legado del profeta Mahoma, sino aquellos que fueron cercanos a él, sus amigos, y que eran los que iban a expandir ese legado. Luego había una parte minoritaria, que era la que decía que era su familia, especialmente en cabeza de su yerno, el imam Ali, quien era el que tenía que sucederlo. De hecho, hay personas que dicen que el profeta dijo al oído antes de morir que tenía que ser el imam Ali. Pero la verdadera ruptura sucede en el año 680 después de Cristo, cuando el imam Hussein es asesinado en las proximidades de Kerbala por uno de los califas que venía de esta corriente mayoritaria del Islam. Entonces aquí se marca la ruptura y eso es lo que estamos celebrando hoy. ¿Y por qué se vuelve tan importante esta peregrinación para los chiitas? Y aprovecho también para hacerle la siguiente, ¿la celebran los dos, tanto chiitas como sunitas? En teoría sí, el imam Hussein es una figura que pertenece al Islam y es el nieto del profeta, pero obviamente es el gran símbolo de los chiitas y esos millones de personas que vemos hoy reunidas en Irak, entre Nayaf y Kerbala celebrando el Arbaín, la mayoría de ellos son chiitas que ven representado en el imam Hussein todas esas características que realmente representa el chiismo, que es el martirio, el sentirse perseguidos, el sentirse los verdaderos defensores del legado del profeta Mahoma, y son ellos los que están hoy en Irak. ¿Por qué algunos dicen que esta peregrinación, Catalina, es quizá una de las más peligrosas del mundo? No quiero ser sensacionalista, pero por eso quiero que me lo explique muy bien. ¿Por qué algunos lo dicen? Para unos sí es muy peligroso, para otros no tanto. ¿Por qué? Bueno, el peligro es real. Estamos hablando de un país donde en el 2014 el grupo Estado Islámico alcanzó a tener casi el 30% del control del país, y muchos de esos parte de la frontera, en una región llamada de Diyala, que es la que separa a Irak y a Irán, que están en la frontera. Entonces, obviamente, aunque estamos en un momento 3 años después donde supuestamente está derrotado el Estado Islámico en Irak, existen muchísimas células muertas repartidas en el país y la posibilidad de un atentado como lo que hemos visto en los últimos meses, donde han atentado contra chiitas, que para los sunitas que representan dentro de la agrupación Estado Islámico son herejes, no se consideran ni siquiera para ellos musulmanes, pues son sus grandes enemigos. Lo que pasa es que también yo creo que hay pocas peregrinaciones en el mundo con mayor seguridad que esta que estamos viendo y que vamos a ver en estos reportajes. No solamente estamos hablando de las fuerzas de seguridad de Irak, que yo creo personalmente que son las que menos papel juegan, estamos hablando de todas las fuerzas iraquíes, de todas, desde los guardias revolucionarios, desde el ejército, desde las milicias, desde los cuerpos de inteligencia. Irán tiene preparado en Nayaf y Kerbala unos grandes salones con una cantidad de cámaras donde
controlan cada movimiento de los pasos de esta peregrinación. A ellos se unen los chiitas también de Hezbollah en el Líbano y muchísimas otras agrupaciones. Claro, y de esa parte de seguridad y también esa parte comercial y política, quiero que conversemos después de ver este Reporteros. Quiero invitarlos a ver este acompañamiento que le hicimos a 200 mujeres musulmanas que salieron desde Teherán para hacer esta peregrinación. Este es uno de los peregrinajes más peligrosos del mundo y al momento de partir, algunas madres se funden en lágrimas. Todos son conscientes de los riesgos, pero estas devotas familias confían en el destino. No creo que debamos tener miedo, esté el grupo Estado Islámico o no esté. Está en manos del de arriba. Siendo periodistas mujeres, solo podemos seguir a estas estudiantes. Ellas también están divididas entre mujeres casadas y solteras. ¿En qué bus están? En el bus de las mujeres casadas. Pero antes de partir, hay que revisar las visas. También habrá que caminar mucho tiempo entre el polvo. El viaje parece difícil. ¿Crees que mi maleta está muy pesada? ¿Llevaste 2 chadors? Sí, es que me dijeron que nos íbamos a ensuciar. Fateme viaja sin el consentimiento de sus padres. A sus 21 años, viaja sola por primera vez. Y es también la primera vez que sale de Irán. Mi familia se opuso. Me dijeron, nunca has salido, ni siquiera hasta Teherán. ¿Cómo vas a irte hasta allá? ¿Confiar en ese grupo de gente? Se esperan 20 millones de personas para la peregrinación. Los chiitas son uno de los blancos principales del grupo Estado Islámico. Hace un mes, la organización se declaró responsable por un atentado que cobró cientos de vidas ocurrido en la ruta que van a tomar. Somos la única religión en el mundo que necesita tanta seguridad para peregrinar. Los buses de los estudiantes se ponen en marcha. Serán necesarias 12 horas cruzando el oeste iraní para llegar a la primera gran etapa, la frontera con Irak, el lugar donde empiezan la peregrinación y los peligros. Algunas de estas estudiantes salen por primera vez de Irán. Debemos cruzar todo el oeste del país, casi 750 kilómetros hasta Ilam, la última ciudad iraní antes de Irak. Es un largo viaje. Algunas aprovechan para dormir, otras rezan. Tras 13 horas de camino, llegamos a la frontera y al primero de una larga serie de puestos de control. Esta es una de las fronteras con mayor seguridad en el mundo y hay que cruzarla a pie. Mi familia me advirtió que algo me pasaría, tonterías. Claro que no, además los encargados están muy pendientes de nosotras. Hasta el momento de la caída de Saddam Hussein en el 2003, los iraníes tenían prohibido peregrinar. En los últimos años, cada vez son más los que emprenden este viaje. Cada día, más de 10.000 personas cruzan esta frontera. Hay que pasar un primer control y tratar de encontrar un lugar entre la muchedumbre. En total, son necesarias 5 horas para franquear los 4 puestos de control y llegar a territorio iraquí. Quiero llegar rápido a nuestro autobús para sentarme. Estamos cansadas. Después vamos a ir al mausoleo a Karbala. Falta caminar unos cientos de metros más entre la polvareda para llegar a nuestro autobús iraquí y a los primeros avisos de seguridad. Después de los rezos van a salir por donde entraron. Ahí van a esperar al grupo, no vayan a avanzar. Nuestra travesía hacia Nayaf acaba de comenzar. Faltan todavía 7 horas para llegar a la ciudad sagrada. En estas carreteras, el grupo islámico hizo un atentado hace apenas 2 meses que cobró cerca de 100 vidas. Al llegar a la mezquita de Nayaf, el cuerpo de un soldado, un recuerdo de que Irak sigue en guerra. El chiita acaba de morir en uno de los combates contra el grupo Estado Islámico. Una escena presenciada por los peregrinos. Y entre ellos hay muchas mujeres.
El sentimiento de ser mártir, de revivir el Islam, la unión entre los musulmanes de distintos países, todo eso es lo que ha hecho que cada año seamos cada vez más. Es el agrupamiento musulmán más grande del mundo y evidencia que el Islam es una religión de paz y libertad. Este es el día que Fatemeh ha estado esperando durante más de un año. Hacer la peregrinación que debe cumplir cada chiita una vez en su vida. Rezar por todos los que no han podido venir. Su hermana menor le entregó una carta para dejar aquí, cerca del mausoleo del imán Ali. Con estas cintas verdes pegadas a la pared, los peregrinos piden sus deseos. Nuestra estudiante ya pidió el suyo. Deseo volver a peregrinar el próximo año. ¿Con quién? No puedo decir cómo se llama. Toda mi familia se oponía a este viaje, pero me mantuve firme. Hice todo lo que pude para lograrlo y poder peregrinar. Estos días se esperan 20 millones de personas para la peregrinación, 10 veces más de los que llegaron el año pasado a la Meca. Las estudiantes enfrentan un gran reto, la marcha hacia Karbala, que debe planearse muy bien. Se les informa de los detalles aquí, en el dormitorio colectivo en el que se están quedando desde su llegada a Nayaf. Excepcionalmente, ha entrado un hombre en la habitación. Este coordinador se toma muy en serio la seguridad. No crean que va a haber alguien detrás suyo, pendiente de dónde están. Así no son las cosas. Ustedes son responsables de sí mismas. Desde la madrugada hay que reunir fuerzas para la caminata. A lo largo del trayecto, los mokabs, puestos de comida y bebida, son gratuitos. Otra de las misiones del día es no perderse. Esta es una de las rutas más frecuentadas del mundo. 20 millones de personas la recorren cada año. ¿Dónde está Fatemeh? Ven acá, Fatemeh. Sí, ya voy. Estaba desayunando. Tanto locales como peregrinos cocinan día y noche para alimentar a la multitud a lo largo de su travesía. Se lo ruego, tómese un té. Tal vez podríamos pasar y comer un poco de ragú. Querida, las demás están avanzando. Tenemos que seguir. Te antojas de comida apenas ves un puesto. No digas eso. Van a pensar que soy una glotona. Las jóvenes también dormirán en estas tiendas de campaña. Nuestro grupo va a caminar 90 kilómetros en 3 días. Hay muchos jóvenes y el ambiente es muy agradable, pero estamos impacientes por llegar a Karbala para ir a rezar lo más pronto posible. Entre más nos acercamos al mausoleo del imán Hossein, más sentimos ansias. La felicidad no nos deja sentirnos cansadas. A lo largo de la procesión se refuerza la seguridad y hay policías encubiertos entre la multitud. El aumento de los puestos de control recuerda que el riesgo de un atentado contra los peregrinos sigue latente. Con frecuencia aquí, en el corazón de la ciudad, explotan bombas. El pasado junio, en este mismo barrio, una mujer kamikaze detonó su cinturón lleno de explosivos. Estos ataques suicidas, que se los atribuye el grupo islámico, han cobrado 30 vidas. Es por esto que hoy, más que nunca, la mezquita es una fortaleza custodiada por varias organizaciones, entre esas Badr, milicia chiita que busca que Irak se convierta en una república islámica, como la de Irán. Hay muchísima seguridad. Están el ejército, también otras fuerzas gubernamentales. También hay varias facciones locales armadas como nosotros, la organización Badr. Para nosotros, lo principal es proteger a los ciudadanos y a los visitantes. Antes de la caída de Saddam Hussein, se marginaba a los chiitas, aunque eran mayoría en el país. Luego, en el 2003, creyeron haber obtenido una tregua antes de la llegada del grupo Estado Islámico a menos de 300 kilómetros de Karbala. Le pedimos a Dios que ayude a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestra población y a todo el ejército iraquí. Todos los ejércitos del mundo deben unirse frente a este enemigo común, porque la verdad es que el grupo Estado Islámico no se basa en la religión, sino en el terrorismo. Este viernes se siente mucha tensión en la fiesta de Arbaín. Se esperan 20 millones de personas en Karbala.
Bueno, veíamos el reportaje de Marianne Pirzadeh de toda esta travesía que hizo con estas 200 mujeres y le pregunto a Catalina, para Occidente, ver a estas mujeres solas pues es un poco singular porque siempre hemos creído que ellas necesitan la tutoría de un hombre permanente. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lograron obtener esos permisos? Pues estas niñas es el gran ejemplo de las contradicciones que tiene la sociedad iraní actualmente. Ver estas niñas viajando solas es bastante particular de lo que pasa con los peregrinos iraníes. Estamos hablando de unas niñas que la mayoría de ellas tienen acceso a la universidad, que por más que tengan el control y tengan pues, una estructura familiar muy cerrada, tienen cierto grado de independencia. Las mujeres en Irán están acostumbradas a viajar solas, a hacer sus viajes con amigas, con permiso de sus padres, solas. Y esto, pues imagínense, si esto es para hacer algo de turismo, más para una peregrinación tan importante. Y también, Catalina, me impacta un poco ver a estas niñas muy jóvenes además y con ese sentimiento de fe con el que hacen estos, incluso más que sus padres, que algunas madres veíamos estaban llorando por la partida de sus hijas. ¿Por qué ese cambio generacional y también educacional? Bueno, todo tiene que partir de que la educación en Irán es religiosa, la primaria y la secundaria, y muchos de esos niños pues realmente se vuelven incluso más tradicionales y más religiosos que sus mismas familias, que siendo religiosas pues no comparten tanto esa visión religiosa política que tiene el sistema político en Irán. Pero a mí lo que me impresiona de celebraciones como el Ashura y el Arbaín es que se ha convertido en algo simbólico, algo que identifica a la juventud en Irán. No importa que les encante luego irse de fiesta, incluso tomarse unos tragos al escondido. Para ellos, para muchos de ellos, la celebración del Arbaín y el Ashura es parte de su identidad y así lo asumen y esos días se entregan directamente a celebrar y a estar con el Imam Hussein. Es bastante característico. Las comparaciones son odiosas, pero tengo que hacerle esta pregunta. Comparado este jueves y este Viernes Santo con el catolicismo, son muy odiosas además las comparaciones, sí, pero ¿tiene algún nivel de comparación? Uno ve que esto es mucho más simbólico, más grande incluso que lo del catolicismo. ¿Cómo podría uno hacer aquí la diferencia? Pues como católica viviendo tantos años en un país chiita, pues a mí siempre me ha particularmente impactado similitudes. Por ejemplo, las laceraciones que pues aquí ya se hacen simbólicas en nuestras procesiones de Semana Santa en algunos casos, o cargar la cruz, pues las vemos también durante este Ashura y durante este Arbaín, donde ellos se laceran y se pegan con estas cadenas como parte de ese sacrificio por ese imán que dio la vida por ellos y por defenderlos. Lo mismo esas largas peregrinaciones que mucha gente hace descalza, que mucha gente hace enferma. Hay muchísimas similitudes en estas dos celebraciones, es verdad y es una realidad. Bueno, los hombres hacen todo esto y las mujeres, que era precisamente el grupo que acompañábamos, ¿qué hacen? ¿Hacen lo mismo que los hombres? Pues en teoría no. O sea, de hecho, para poner en contexto esta celebración del Ashura y del Arbaín, en cada país también se celebra diferente. Hay lugares en Irak, incluso en algunos lugares en el Líbano, donde ellos no solamente se pegan con las cadenas, sino que también se pegan con machetes y se sacan sangre y se las hieren. Esto, por ejemplo, en un país como Irán está prohibido. Muchos de ellos otros se llenan de tierra y se laceran. Cada país, pues obviamente también es una cuestión cultural, pero las mujeres generalmente ya no hacen eso. ¿Lo hacían? Sí, en algunos lugares, en algunos pueblos, en algunos sectores, porque claro, cada lugar lo vive también de una manera muy particular, es parte de su cultura. ¿Quiénes van a esta peregrinación, Catalina? Aquí veíamos un grupo de personas que salieron de Teherán, pero realmente de los países vecinos, incluso de otros también alejados, ¿quiénes van? Primero le tengo que contar una cosa, son por lo menos 3 o 4 millones de iraníes los que pasan cada año o en los últimos años al Arbaín. En los últimos años, después del régimen de Saddam Hussein. Después del régimen de Saddam Hussein, y esto se ha incrementado incluso más desde la aparición desde el Estado Islámico en Irak. El primer año obviamente fue casi imposible pasar, pero ya cuando esa área de la que yo le hablaba a usted, de Diyala, y todas esas áreas cercanas a Karbala y Nayaf, que también había presencia del Estado Islámico, ahí estuvieron más o menos controladas por el ejército, pero especialmente por las milicias chiitas que tienen tanto poder en Irak, ayudadas por Irán, de cierta manera. Entonces, esta peregrinación ha tomado un poder político y simbólico, especialmente para todos estos chiitas que se vieron amenazados su poder por el Estado Islámico de una manera impresionante. Tanto así que yo le cuento, Irak tiene 2 o 3 consulados en Irán.
En esta época abren casi 14 o 15 consulados alrededor del país solamente para dar visas de peregrinación. ¿Cuántas visas de peregrinación pueden entregar al año? El año pasado, según lo que cifras oficiales dadas por el consulado en Teherán, eran como 3 millones y pico a $40 cada una. Imagínese usted el negocio que puede ser solamente llegando desde Irán. A eso le sumamos los chiitas que llegan del Líbano, a eso le llegamos los chiitas que llegan de toda la parte de Asia Central, donde también hay grandes practicantes del chiismo, de Yemen, también de Asia, o sea, son millones de personas. Eso significa que el comercio también empieza a ser un buen negocio en esos 90 kilómetros que ellos recorren hasta la Shura. Claro. ¿Qué se encuentra uno en ese recorrido, Catalina? Eso es un bazar, literalmente un bazar persa más que un bazar árabe. Es muy bonito porque la tradición de la Shura trae consigo el dar comida gratis. O sea, la gente cocina, los hombres se organizan en unas ollas impresionantes, en unas cocinas súper bien preparadas, con unos rituales mientras rezan, y siempre se prepara comida. ¿En sitios específicos o van en la calle mientras va pasando la peregrinación? Esto en el Ashura, en sitios específicos, pero en la peregrinación entonces hacen puestos. Entonces, estos se van creando unas cocinas inmensas, comunales, como usted, muy difíciles de imaginar, donde preparan arroz con los potajes típicos que ellos comen en esta época, dan té, dan agua, hay carpas para que la gente pueda parar a descansar, carpas comunales para que puedan dormir. Esto es realmente toda una festividad, o sea, la gente regala y además para ellos es parte de su demostración de amor hacia el Imam Hussein, ir a trabajar en estas cocinas, regalar, ayudar a la gente a hacer esta peregrinación. Un tema político, un tema económico, un tema de negocio. Hablemos de la seguridad. ¿Con qué seguridad cuentan todos estos peregrinos que van a hacer este recorrido? Yo le hablaba al comienzo que yo creo que no hay una peregrinación más segura en el mundo y realmente es muy típico de los iraníes y también más que de los iraníes más que de los iraquíes, que haya una gran seguridad pero que uno realmente no la vea. Entonces, esto está lleno de milicianos vestidos de civil, esto está lleno de personas de la inteligencia, como te hablaba, de cámaras, obviamente hay guardias revolucionarios, hay ejército y milicias iraquíes también, que son chiitas, entonces la seguridad es inmensa, posiblemente no es una cosa extremadamente evidente, pero está presente a todo lo largo de la peregrinación. Hemos visto esta semana, Catalina, una confrontación entre Arabia Saudita, entre Irán. Hay una línea muy delgada y una tensión, pues vuelta a salir a la luz pública esta semana. ¿Cómo esta peregrinación puede afectar esta tensión? Esta peregrinación, de cierta manera, también tiene lo que hablábamos, un gran factor político y es una gran posición frente a Arabia Saudita. O sea, para empezar, recordemos que solamente el año pasado, para empezar, los iraníes no fueron a la peregrinación a la Meca porque hace 2 años hubo un gran problema y hubo una gran matanza donde murieron más de 800 o 1000 personas, según cifras de los iraníes, y entre ellos la mayoría de los muertos o el gran número de muertos los pusieron los iraníes. Entonces, obviamente lo que quieren demostrar los chiitas, no solamente que ellos tienen la capacidad de convocar esta cantidad de gente, sino que ellos sí son capaces de hacer una gran peregrinación organizada, segura, donde no haya problemas, donde nada pase. Es una gran demostración de poder de quién es realmente más poderoso, no solamente en el mundo islámico, sino en toda esa región. Un asunto de honor, realmente. Claro. Un asunto de poderío entre quién es más y quién no. Bueno, Catalina, ¿usted ha tenido la oportunidad de estar en alguna de estas peregrinaciones o por lo menos vivirlo de alguna manera? Yo he vivido el Ashura en Irán múltiples ocasiones y en muchos lugares, una celebración preciosa de observar y de vivir, porque más allá de una cuestión religiosa también es cultural, como hablábamos antes, y he estado en Nayaf y en Kerbala, en Irak, pero no he estado durante la época del Arbaín, pero son 2 lugares absolutamente sagrados por los chiitas, donde ahora vemos 20 millones de personas, pero todo el año hay miles y miles de personas viajando a visitarlos. Los mausoleos son preciosos, especialmente pues, el del Imam Hussein es inmenso, pero el del Imam Ali en Nayaf es de una delicadeza infinita. Y hay un detalle bien importante y es en los alrededores del mausoleo del Imam Ali en Nayaf está lo que está considerado tal vez el cementerio más grande del mundo.
para los chiitas del mundo, especialmente para los chiitas iraquíes, es un honor estar enterrados ahí. Y lo que también tiene una cuestión política, porque la mayoría de estos milicianos chiitas que han liderado, que han representado parte de ese gran cuerpo que peleó contra el Estado Islámico en estos últimos años, esos hombres todos son traídos a enterrar a Nayaf. Entonces también, imagínense el simbolismo que esto trae detrás. Catalina, pues muchísimas gracias por esta explicación, por este preámbulo que le hicimos hoy a Reporteros, este acompañamiento a las 200 mujeres y niñas que se atrevieron a hacer esta peregrinación. Se atrevieron es un poco osado para decirlo de nosotros porque allá lo viven muy normal. Sí, para ellos es parte, pues imagínense, esas niñas están felices, fue lo mejor que les pudo haber pasado en su vida. Tal vez para un iraní hoy en día es más importante ir al Arbaín en Kerbala que a Nayaf. Y antes de terminar, ese es un punto importante, claro, porque este se está vislumbrando un poco, por así decirlo, como más importante que ir a la Meca. Claro, obviamente para cualquier musulmán ir a la Meca es parte de su deber, pero para un chiita en el mundo ir al Arbaín es impresionante. Y hay una gran división. Al Arbaín puede ir relativamente cualquier persona mientras que tenga una visa iraquí. A la Meca hay que poner su nombre en una lista, muchas veces tarda muchísimos años y es mucho más complicado. Catalina, muchísimas gracias por acompañarnos en France 24. ¿Cuándo regresa a Teherán? Esta noche, ya empiezo regreso. Y felicitaciones por su premio Simón Bolívar, por la toma de Mosul. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por tenerme aquí. Ha sido un honor. Catalina, el honor es para nosotros. A ustedes gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Reporteros, el documental. Si quiere repetir esta emisión, no olvide entrar a nuestra página web france24.com.